buenos días y bienvenidos como cada domingo a las 9 de la mañana a Escuela Abierta, este programa de divulgación, de conversación, de debate acerca de la educación en nuestro país, educación primaria y secundaria, educación privada y pública. Como siempre les tenemos un programa bastante variado, con muchos temas diversos para profesores, para directores, para estudiantes, para padres de familia, toda esta comunidad nacional interesada en el progreso de nuestra educación. Vamos a empezar esta mañana con un tema bastante importante con respecto a la literatura y la promoción de la literatura dentro de las escuelas, en las aulas. Estamos para ello con una visita de lujo aquí con el señor Jorge Eslava. Él es escritor, profesor universitario, graduado en sociología, en literatura y también, como digo, escritor de libros para niños, pero también de libros para maestros. Le damos la bienvenida a Jorge, gracias por acompañarnos tan temprano hoy domingo. Encantado. Jorge, bueno, queríamos conversar un poco, ya que tú tienes toda esta experiencia, no solamente como escritor, sino también como un escritor que se dirige a los pequeños o a los estudiantes o a los niños, y también que entiende la docencia, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? ¿Por qué, pese al plan lector y algunos esfuerzos que se pueden hacer, aparentemente no termina de calar, ¿no es cierto?, el hábito y el placer de la lectura en los chicos? En gran medida yo he terminado siendo escritor para niños por mi papel de papá y también como profesor. Tengo muchísimos años como profesor y he pasado, digamos, una trayectoria que me parece necesaria para un profesor universitario. He pasado por el colegio, he sido profesor de primaria, secundaria, institutos preuniversitarios, pregrado, posgrado. ¿Todas las edades? Sí, todas las edades, casi todas las edades, porque nunca fui profesor de inicial, pero lo que sí tengo como un baldón, digamos, es no haber sido nunca profesor en provincia ni profesor de un colegio estatal. Yeah. Pero he tenido muchos vínculos con profesores de colegio del Estado. De modo que tengo una mirada amplia y larga de lo que es la docencia. Y en gran medida, como digo, creo que he llegado a la escritura gracias a la enseñanza, ¿no? Que me ha permitido mirar de un modo distinto, calibrar el lenguaje, me parece importante. Y ahora como profesor universitario soy profesor de una universidad de elite, digamos, de Lima, y recibo alumnos que han pasado toda su educación por el plan lector, y lo que yo constato es que el plan lector no ha cumplido sus objetivos, ni siquiera mínimamente, ¿no? Una cosa distinta es hablar de la industria editorial. Yo creo que la industria se ha enriquecido, robustecido, fortalecido, ¿no? Envanecido también por el plan lector, pero el plan lector como formación de lectores creo que es discutible. Eso te iba a preguntar, el objetivo principal era la formación de lectores. Sí. Ahora, ¿qué logras tú captar de por qué es que no se está cumpliendo con ese objetivo primordial? Muy sencillo, lo dijiste en la introducción, no se ha mirado al maestro con el respeto que necesitamos verlo. No puede haber ninguna revolución, ni reforma, ni modificación siquiera en un sistema educativo si no nos concentramos en la figura del docente. ¿Ya? Desde el pago, desde recuperar su autoestima, a desentar el magisterio, recuperar algo que cada vez los profesores han ido perdiendo, que es el sentido común. Todo se ha tecnificado demasiado. La gente que elabora los documentos no ha tenido trabajo de aula, no saben lo que es estar en la cancha. Entonces el plan lector los ha puesto en un aprieto, más que haberles facilitado la tarea, los ha puesto contra las cuerdas a los profesores que no saben cómo enfrentar un libro muchas veces. A ver, empecemos de cero, porque de pronto hay gente, padres de familia o gente que escucha que no sabe qué cosa es exactamente el plan lector. Si les puedes explicar qué es el plan lector. El plan lector es un diseño que en realidad lo instituyó, tal como yo lo veo, las editoras transnacionales con el propósito de abrir más su cobertura
de publicaciones. Lo que era simplemente manuales de colegio, empezaron a venderse libros como complemento de esos manuales de colegio, que se diseñó como lecturas complementarias, ¿no? Es decir, abrir un mercado en las escuelas. Expandir un mercado que ya estaba posicionada gracias a los manuales de colegio, ¿no es así? Ese era el interés, digamos, del sector privado, de las editoriales. Clarísimamente, ¿no? Pero, digamos, y tiene nombre propio, incluso hace 30 años ocurrió eso en el país, y sin embargo, el Plan Lector, esta nominación de Plan Lector, tal como lo acuñó el Ministerio, no tiene ni 8 años, ¿no? Entonces de pronto se ha puesto de moda y ha habido una especie de clamor y efervescencia en torno al Plan Lector, pero los maestros no saben cómo hacer uso de ese Plan Lector porque ni siquiera se les ha formado a ellos como lectores. Claro, además como tú dices, el tema, quizás el origen mismo de qué cosas se plantean y cómo se plantean. Por eso te preguntaba, en el caso del diseño, porque una cosa es que la empresa privada... Bueno, con todo su derecho. Con todo su derecho quiere expandir su mercado, ¿ok? Sí, van y proponen y dicen, miren, nosotros les podemos dar estos textos a los niños, pero hay una responsabilidad por parte del Estado de decir, ya, ok, a ver, a mí de lo que ofreces me interesa esto y yo voy a armar mi diagrama, mi sistema, mi diseño y voy a tomar esto y esto de ti. Hay que decirlo categóricamente con todo énfasis. Es irrenunciable ese deber del Estado, irrenunciable, y no lo asumió en ningún momento, no lo termina de asumir, y de pronto hay un cargamontón contra el maestro para que el maestro elija, pero ni siquiera en los diseños, en las mallas curriculares de la formación de los docentes hay literatura infantil, es decir, los profesores terminan su carrera sin haber leído libros. ¿Cuántos profesores se gradúan con una tesis? Los profesores terminan e inmediatamente están buscando una plaza donde enseñar, no han tenido ocasión de leer libros, toda su formación es básicamente a través de separatas, ¿no? Ese es parte del maltrato al que se les somete a los docentes. Entonces, no leen libros, no tienen un vínculo con la literatura, no tienen opción, que es como yo entiendo la lectura, un vínculo no solamente con el texto escrito, sino con el cine, con el teatro, ¿no? Con la vida, ¿no? Entonces a los profesores se les ha tecnificado, se les ha exigido mucho, y por otro lado se les ha metido unas palizas de índole económica, de índole social, ¿no? Es una de las profesiones con mayor desprestigio en el país. Ahora, regresando al diseño del Plan Lector, entonces, actualmente, ¿quién diseña y en base a qué se diseña lo que van a leer los chicos de los diferentes grados en las escuelas? Bueno, todos los años hay lo que llaman ellos mesa de expertos y convocan a algunas personas, pero muchas veces el componente principal de esa mesa de expertos son o gente de la administración o gente de las editoriales, ¿no? Especialistas de lectura. Tampoco tenemos muchos ideólogos de educación en el país. O sea, fallecido el gran Constantino Carballo, yo creo que nos hemos quedado prácticamente acéfalos, ¿no? Una cosa es ser un buen profesor y otra cosa es pensar la educación, ¿no? Entonces, una persona de la talla de un Luis Jaime Cisneros, ¿no? O de un Constantino Carballo, yo siento que está desolado el panorama. Y luego, por otro lado, está el lado diplomático de nuestra política, que siempre está tratando de cubrir la educación. Ahora, porque estamos en el mes de marzo, de pronto se ha convertido en una noticia de alarma el estado de los colegios, pero claro, el estado de los colegios es todo el año. Sí, pero las noticias son estacionales. Así es. A puertas de inicios de clases. Así es. Ahora, ¿cómo salvar? ¿Hay cómo salvar el plan? Pero claro. ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay que demoler para empezar algunas ideas que se tienen, para empezar las nomenclaturas, ¿no? El término de estrategia a mí me escarapela un poco cuando, por ejemplo, después de este programa y esta conversación, o después de una charla, uno habla sobre la lectura y los profesores parecen haber estado muy atentos y al final te dicen, bueno, pero ¿cuál es la estrategia? ¿No? ¿O cuáles son los tips? Estrategia es un término que tiene, si no un origen etimológico, por lo menos una
connotación fuertemente militar, fuertemente marcial, ¿no? Yo prefiero hablar de actitud del profesor, de procedimiento del profesor, de vínculo del profesor con la lectura. Nuestro profesor no tiene vínculos con la lectura. Los libros guían en su mayoría al docente vía el promotor, que es un agente de las editoriales, que es el que termina prácticamente diseñando los libros que se van a leer durante el año. O sea, actualmente, por ejemplo, soy maestro de 4º grado de primaria, ¿a mí me dan una lista de libros de los que yo puedo escoger para ese grado o ya me imponen unos ciertos? Exactamente el procedimiento en los colegios del Estado no los conozco, ¿no? Sería un atrevimiento, pero el modo como funciona eso en los colegios privados es que los promotores están como una pulga en la oreja detrás de los profesores, ¿no? Le meten entre las narices y a veces, ya se han descubierto algunos casos, muchas veces, claro, directamente con el coordinador y con los profesores, les hacen llegar los libros y el profesor, con la editorial que simpatice o con el promotor que simpatice, termina aceptando los libros, ¿no? Y muchas veces, y esto, yo me desesperé cuando descubrí esto, porque he hecho un trabajo de investigación sobre el plan lector, hay profesores que evalúan libros, que ese es otro punto neurálgico, la evaluación de la lectura. ¿Cómo evalúas la lectura? ¿No? Porque una buena evaluación, para empezar, demostraría que tú has leído bien el libro. Claro. Pero los libros se siguen evaluando exactamente como yo contestaba mis cuestionarios hace 40 años. ¿No? Gracias por los... No. Por lo menos, por rebajarte. Por lo menos 40 años, ¿no? Entonces, esos cuestionarios consabidos, que es como las entrevistas que le hacen a los periodistas, ¿no? Ya sabes cuál es la pregunta y también ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, no se requiere haber leído el libro para elaborar o formular un cuestionario, y los profesores se han acostumbrado a elaborar cuestionarios sin haber leído los libros, cuando lo más rico es conversar sobre lo que se ha leído, compartir la experiencia, ¿no? Hasta debería de repensarse la idea de la calificación, cuando es como cuando se ve una película o se disfruta una pieza teatral. Lo más rico es comentarlo con los alumnos, ¿no? Más que poner notas o esperar el bendito mensaje que es el que el profesor espera, y que por lo general el mensaje acertado es el que coincide con el criterio con lo que piensa el profesor, claro, sí. Que eso es pésimo. Entonces, ya tengo que ir cerrando, pero un poco para concluir, es urgente reformular el plan lector. Imperioso. Imperioso. Eso por un lado, y por el otro, acercar al profesor a la literatura. Hay que encandilar al maestro con la literatura, ver cuál es lo provechoso que tiene la literatura. La literatura no solo es la narrativa, también es la poesía, el teatro, el guión cinematográfico. La literatura nos atraviesa mucho más de lo que imaginamos. La canción popular está llena de literatura. Entonces hay un concepto también casi consagrado de la literatura en el colegio, que está vinculado o exclusivamente a la narrativa o muy cercana al Siglo de Oro o los grandes clásicos, ¿no? También hoy se está produciendo una literatura, incluso literatura popular, hay una literatura oral. El país como el nuestro es un privilegio tener como una contingente enorme de literatura oral. Por donde miremos tenemos la literatura. Hacer buen periodismo es hacer literatura. Claro. No, y como tú dices, el poder transmitir placer, pasión, emoción en la literatura, compartiéndolo, no es pues de ese modo como se aborda a veces en los salones de clase, que es el conocimiento, ¿no? A ver, una ordenanza, ¿no? ¿Cuándo nació el autor? Claro. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Y en el párrafo? Entonces, claro, eso genera también un rechazo. Como están acostumbrados a actuar bajo decretos ministeriales, también la ordenanza es casi una extensión pedagógica, ¿no? Bueno, muy interesante, Jorge. Ojalá en otro momento también puedas acompañarnos para seguir ampliando el tema. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias. Haber venido. Buenos días a todos. Esta mañana. Saludos para el taxista que me trajo, que vino directo a Radio Éxitos. Gracias, y gracias por los libros que me has traído, Jorge Eslava. Libro del Capitán 2, Islas de la Literatura Infantil Peruana, y Jugar a las Escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela. Jorge Eslava Calvo, muchísimas gracias. Vamos a la pausa rapidito y regresamos con más aquí en Escuela Abierta.